Caballero, ¿es cristiano? ¿Sí? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué iglesia usted se congrea primero? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ah, Lo conocen como los mormones. ya. Hay una pregunta, usted quiere saber cuál es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. ¿Ustedes saben cuál es la iglesia que fundó él? Sí, ¿cuál es la iglesia que Jesucristo fundó? Bueno, nosotros enseñamos que para uno poder saber eso tiene que preguntarle a él, o sea, en oración. Y no la puede tener uno, por ejemplo, que haya estudiado la Biblia. Porque por medio de la Biblia es que uno conoce cuál es la iglesia. Claro, pero pregúntele directamente a él, porque yo le puedo decir, bueno, la iglesia donde nosotros vamos es la iglesia que Jesucristo fundó, pero se lo estaría diciendo yo, no lo estaría sabiendo usted por usted mismo. Entonces, Pero que uno lo sabe por el fundamento, digamos, bíblico. Conoce uno cuál es la iglesia que tiene. Entonces, ¿por qué le pregunto yo eso? Porque es que hay más de 6.000 religiones en el mundo. Y todos dicen, esta es la verdadera, la mía es la verdadera. entonces haga como dice en Santiago, que él dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, a quien da a todos abundantemente sin respuesta. ¿Tiene tiempo de estar en mormón, no? Sí, bastante. ¿Qué tiene la Biblia ahí? Sí, está bien. ¿Por qué no lee Mateo 16? Mateo 16. Sí. 16, 18 y 19. ¿Cansado estar? Ajá, 18 y 19. Sí, sí. Bueno, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Nótese ahí. Dice en el 18, yo eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino de Dios. O sea, edificaré mi iglesia, donde dice que edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves. ¿Sí nota usted? Entonces, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, le dio las llaves a Pedro. ¿Y dónde Pedro abrió con esas llaves? Pedro estableció la iglesia de él luego que Jesucristo ascendió al cielo. Pero usted tiene que también saber que luego de que Jesucristo se fue, los apóstoles de él fueron perseguidos y muertos. O sea, esa autoridad que Pedro tenía durante un tiempo, cuando todos los apóstoles murieron, se perdió de la tierra. Si se perdería, si se perdió como usted dice, entonces las personas no seguirían ese hilo. Pero ese hilo que enseñó el Señor Jesucristo los apóstoles y los apóstoles enseñó, entonces ese hilo sigue ahorita. Por eso se está hablando ahí. Entonces hay que saber dónde Pedro abrió con esa llave. ¿Sí? Entonces Pedro abrió con esa llave la primera predicación de él. ¿Usted se acuerda la primera predicación de él? Bueno. Está en Hechos 2:38. ¿Quiere que la busque? ¿Ah? La muchacha sí es inteligente. 2:38. Señor Pedro le dijo, arrepentido bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, ahí abrió la primera predicación de Pedro, se convirtieron 5.000. La segunda, 3.000, la segunda era 5.000, la tercera era multitudes. Nótese ahí, entonces Pedro abrió con esa llave. No era una llave literal que mira uno cuando yo estaba así como el sardino, que no, un montón de llaves aquí que uno le tocaba la puerta y él la abría. No, claro. Era una llave espiritual. La autoridad. ¿Sí? Entonces ahí está, entonces ese es el punto. Entonces Pedro abrió con esa llave. Entonces
cuando le dijo, en Hechos 1:8 le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nótese, hasta la última de la tierra. Ahora notemos, cuando ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto, están recibiendo el poder que esperaba vosotros, que sea vestido de poder en el aposento alto. Entonces las personas de otros países que vinieron ahí porque se estaban celebrando una fiesta de Pentecostés, entonces se estaba celebrando y venían mucha gente de otros países, ¿sí? De otras lenguas. Entonces ellos decían, pero ¿cómo los usamos nosotros a dar a nuestra lengua y sabiendo que son nativos de acá? ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando con ellos, les estaba diciendo, ¿cierto? Claro, Ahora el plan de el don de salvación. lengua. Entonces el plan de salvación es ese. Entonces Pedro abrió con las llaves ahí la primera predicación, ¿sí? Entonces Felipe, cuando estaba predicando también, dice que en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, el Señor lo tumbó de un caballo y lo volvió ciego prácticamente. Y le digo a Ananías, anda, ore por cierta persona porque el instrumento es escogido para que lleve mi nombre en todas las naciones. Nótese ahí, cuando Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo iba por Efesios, halló a cierto discípulo y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, no sabían si hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Entonces los discípulos de Juan dijeron, nosotros en el bautismo de Juan, dijo, Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. Eran 12 hombres, no hicieron ni pío, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces esa es la iglesia que el Señor Jesús fundó. Pero según la iglesia, entonces, según usted, ¿cuál es la iglesia que Jesucristo fundó? Porque hay muchas iglesias y todos bautizan. Por ejemplo, en la iglesia donde nosotros vamos, también se bautiza la gente, recibe el don del Espíritu Santo. Sí, hay muchos evangélicos también que hacen lo mismo. Pero ¿en qué nombre es bautizado ya usted? ¿Cómo lo bautiza? En el nombre de Jesucristo también. ¿Lo bautiza en el nombre del Señor Jesucristo? Sí. ¿Está seguro? Seguro. ¿Qué dice? Sí, a mí ya me bautizaron en la iglesia, se bautiza a los 8 años. Sí, pero ¿qué nombre le invocaron? Es que ahí está la clave. ¿En qué nombre le invocaron a usted cuando fueron bautizados? ¿Qué nombre? Jesucristo. ¿Ah? ¿Es Jesucristo? No. Sí. En Mateo 28:19, con ese fue que usted lo bautizaron. ¿Sí o no? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así es la oración también del bautismo. ¿Ah? Así es la Es oración. que, mira, ponle cuidado, vea, por eso quiere decir que una mentira es igual que matar a otra persona, tiene el mismo calibre. Entonces, decir una mentira no es bueno. Entonces, cuando se está hablando ahí, Pedro entendió cuando el Señor Jesucristo le explicó Mateo 28:19. Dijo, vayan a discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres, nótese ahí. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese que no le dijo, repitan los 3 títulos, no, en el nombre. Entonces Pedro por eso se paró lleno del Espíritu Santo, porque el que tiene el Espíritu Santo lo vio toda la verdad. Lleno del Espíritu Santo se paró y le predicó la primera predicación. Entonces esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero todos hacen eso. No, todos no. Por lo menos hasta donde yo... O sea, que, vea, póngale cuidado, por eso yo le pregunté qué nombre fue bautizado, y que me dijo que el nombre del Señor Jesús. Y resulta que no fue bautizado en nombre del Señor, sino en el bautismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Padre es nombre? Claro, pero así es la No, oración, pues. explíqueme usted, ¿Padre es nombre? Así es la oración que Pedro utilizó para... Bueno, que le dijo Jesucristo a Pedro ya. ¿Pero Padre es nombre? Padre, nombre. ¿Sí? No. ¿Hijo es nombre? Sí. No. ¿Espíritu Santo es nombre? También. No. No son nombres. Es que Jesucristo, vea, póngale cuidado, es que hay que entender las manifestaciones de Jesucristo. Jesucristo, por decir, Jesucristo es Dios en su divinidad.
Jesucristo es el Hijo en su humanidad. Jesucristo es el Espíritu Santo en su manifestación. Hay que entender las tres manifestaciones. Entonces Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso lo dice en San Juan 1, más 50. Entonces, ese es el punto. Entonces, por eso le pregunté cuál es la iglesia del Señor. Pedro lo está demostrando ahí. Todos los discípulos lo están registrando. Entonces, si viene el Señor Jesucristo y nosotros estamos cumpliendo como dice la Sagrada Escritura, vamos a quedar acá. Dice las Escrituras que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de su Padre. Correcto. Entonces, Sí. si uno está esforzándose por hacer la voluntad de Dios, uno va a poder entrar en su Pero reino. vean, Dios no me colocó para preguntarle una pregunta a ustedes ahí. Es una pregunta que. Pero vea cuando. Pero vea, póngale cuidado. Nótese eso. Cuando Pablo se encontró de discípulos de Juan, ellos no contradicieron absolutamente nada, porque entendieron el mensaje. Fueron 12 hombres que estaban ahí, esparcidos. Fueron bautizados en el glorioso nombre, porque en el bautismo, para perdón de los pecados, es en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, primero hay que oír la palabra del Señor. Después que usted escuche la palabra de Dios y entiende, ahí sí se arrepiente. ¿Qué arrepentimiento? Reconocer que es un pecador delante de Dios y no lo va a volver a ver más, no lo va a volver a cometer más. El segundo paso es el bautismo en el nombre del Señor Jesús para perdón del pecado, porque ahí es donde hay perdón de los pecados. En los tres títulos no hay perdón de pecados. No se puede. Entonces viene el Señor Jesucristo por la iglesia y no somos bautizados en el glorioso nombre y no le hemos creído a Él quién es, vamos a quedar acá. ¿Listo, amigo? Bueno, muchas gracias por Gracias tu por palabra. Gracias a ustedes por Gracias. en verdad que me dice que pase